De México para el mundo entero, escuchas Visión Colectiva Radio. Nuestras cabinas, Morelia, Michoacán y Estado de México. Nuestras instalaciones, Avenida Riva Palacio, número 94, Colonia Juárez Pantitlán, Ciudad Neza. Teléfono en cabina 7651-2916. 7651-2916. Búscanos en las redes sociales como Visión Colectiva Radio, a través de Facebook, YouTube y Twitter. Visión Colectiva Radio, la radio que está activando y desarrollando tus sentidos. De México para el mundo entero. ¿Quieres aprender más del desarrollo humano? ¿Aprender más de tu recuperación? Escucha Un Punto de Vista con Luis Javier, todos los martes, 5:30 de la tarde, por Visión Colectiva Radio. Visión Colectiva Radio. Salud Cultural. Todos los lunes a las 5 de la tarde, temas relacionados a la salud y a la cultura de nuestro país. Te esperamos. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Salud Cultural. Solo por Visión Colectiva Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy lunes ya 11 de marzo del 2019 para ser exactos. Y bueno, pues vamos a arrancar porque hoy tenemos lo que es mejorando tu salud. Bueno, pues de este lado te saluda tu amigo, tu servidor Daniel López. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy. El teléfono en cabina 7651-2916, 7651-2916. La multilínea telefónica el día de hoy ya está a tu disposición. Bien, pues vamos a arrancar porque ya está listo. Hoy tenemos invitadas de lujo y para mí es un gusto y un placer estar nuevamente en este programa y presentando al titular de este mismo, al doctor David López. Muy buenas tardes, doctor David.
Tengan todos ustedes, para mí es nuevamente un placer, un privilegio estar aquí, sobre todo a través de Visión Colectiva Radio y sobre todo llevando temas que te van a ayudar, temas que en un momento dado necesitas conocer, temas que te van a ayudar con tu familia. Y sobre todo, no es menos los temas que hoy, el tema que vamos a tocar el día de hoy, pues no es para menos. Y para eso tengo aquí dos invitadas especiales que están con nosotros para poderte dar su punto de vista y sobre todo hablarnos sobre el tema. Este tema que es muy escabroso, pero que está sucediendo en muchos hogares, muchas casas, en la calle, pero que de alguna manera necesitamos saber un poquito más. Y está con nosotros, ¿sí? La licenciada Viridiana Aline Ruiz Castillo. Ella es egresada de la Universidad de La Salle en Exobalcoyo. Ha tomado cursos como risoterapia, diagnóstico clínico y sobre todo claves de psicología en CIE 10. Además, tiene un diplomado en el panorama y eficacia de la terapia cognitivo-conductual. Y ella es partidora e imparte talleres como risoterapia con adultos y mayores, convivencia sana pacífica, este es muy bueno, taller necesidad, carencia, el amor como máscara de violencia, suena muy bien, el valor del adolescente. Actualmente cursa el diplomado de terapia cognitiva conductual para niños y adolescentes y además es voluntaria en SORECE, que es una asociación de psicólogas feministas, y da también consulta particular. Bienvenida, doctora. La verdad, a mí me da gusto que nos visiten, en este caso, profesionistas que saben de los temas y que de alguna manera no es de alguna manera cualquier cosa. Gracias, doctor, por la invitación, especialmente a la secretaria general de la sección 19, la licenciada Honoria Arellano Campo, que pues gracias a ella podemos realizar este tipo de actividades, ¿no? Más que nada para retroalimentar a nuestra audiencia que nos visita, que nos escucha. Y efectivamente, como mencionaba, hoy vamos a hablar sobre violencia familiar, que aunque probablemente crean que se escucha o que ya es un tema viejo, porque he escuchado sobre esos comentarios, la verdad es que no, y sobre todo que el mexicano cree que, bueno, a mí no me puede pasar, tal vez a mi vecino, a mi vecina, sí, a mi primo, prima, pero a mí no. Y lamentablemente es que la violencia es como, yo lo podría mencionar como el humo, ¿no? Puede traspasar hasta paredes con todas las personas y que lamentablemente no se alcanza a ver, ¿no? Es una violencia muy disfrazada y que lo llegas a notar cuando ya es demasiado tarde, no llega a ver la muerte o ya una cuestión física. Sí, porque puedes llegar desde una pequeña discusión, ¿no? Porque también es violencia, hasta llegar a lo más grave, ¿no? Hasta la muerte. Pero también está con nosotros, sí, quiero presentar a la doctora, que es médico cirujano partera del Instituto Politécnico Nacional, a la doctora Liliana Ruiz Castillo, que también tiene una maestría en administración en hospitales de salud pública. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. De igual manera, pues el día de hoy vengo aquí en apoyo, pero más adelante también voy a estar dando algunos temas que son también de interés para toda la comunidad que nos ve, que nos escucha. Claro, ¿no? Y sobre todo todo el personal de salud que nos está acompañando y que está viniendo, la verdad, gente muy preparada, gente que en un momento sabe sobre los temas, porque nosotros no quisimos dar temas por dar, sino temas que realmente nos van a servir, ¿sale? Entonces, pues vamos a entrar en materia. La verdad es que cuando tocamos un tema como este, sí es un poquito duro, ¿sí? Pero necesitamos saber desde la base. Doctora, ¿qué es la violencia? Bueno, pues... La violencia familiar. Claro, la violencia familiar. Muchas personas pueden tener diferente idea, incluso colegas o algunos otros profesionistas de la salud, pero en concepto o en general podemos mencionar que la violencia familiar es una situación de abuso de poder de uno o más integrantes dentro de una familia que agrede a otros miembros, ¿no? Es decir, la violencia al final
es la toma de control de la vida de otras situaciones, de otros miembros, y que eso les provoca un daño, no solo a nivel psicológico, ¿no? Sino también hay otros tipos de daños. Eso es. ¿Y hay diferentes tipos de violencia? Claro, existe la violencia física, que es la que comúnmente todos nos damos cuenta o se puede ver a simple vista, ¿no? A partir de hematomas o golpes externos o internos, y que luego puede llegar incluso a gravedad y ya urgencias, ¿no? De hospitales. También existe la psicológica, que es un poquito menos fácil de ver, porque todavía existen estos tabúes de, pues, todo está bien, lo hizo porque fue impulsivo o fue impulsiva, ¿no? Porque recordemos que la violencia se rompe en géneros, ¿no? O sea, puede ser un hombre que agreda a mujeres, niños o adultos mayores, así como mujeres, niños que aprenden esta conducta violenta y que agrede también a otras personas. Entonces, existen, ¿no?, varios tipos de poblaciones que pueden generar esta violencia, y que también dentro de estos tipos de violencia existe la sexual, que se cree, vamos a imaginar una situación de una familia hetero, donde el esposo o la pareja quiere tener relaciones sexuales, cubrir sus necesidades fisiológicas, y la persona, la pareja, la mujer u hombre, no quiere, no quiere acceder, y entonces se obliga, pero se cree que como es tu pareja, pues es normal, ¿no? Y tienes que acceder, cuando realmente eso ya es una violación, ¿no? Así es. Tú hablabas sobre diferentes tipos de violencia, más que nada cuando alguien agrede físicamente, pues tú dices, quedan marcas, pero hay una violencia que es la psicológica, donde yo lo he visto a través de la gente, de los jóvenes, de los niños, cómo van creciendo con ese problema psicológico, ¿no? De que de alguna manera toda esa violencia que vivieron con papá, con mamá, inclusive oyen golpes y se atemorizan, ¿no? Claro, porque, bueno, como lo decía anteriormente, estas conductas se aprenden, ¿no? Como el amor, muchas veces me han preguntado, ¿el amor es una emoción? No, es un sentimiento. ¿Por qué es un sentimiento? Porque se aprende. Cada persona piensa diferente de cómo es el amor y cómo se debe de expresar. Y muchas veces creen que el amor se tiene que expresar mediante de aceptar una violencia o generar una violencia, ¿no? Entonces comúnmente se dice, no, es que yo así expreso mi amor por ti, cuando realmente no es así. Entonces los niños desde chicos aprenden a cómo relacionarse con las personas, a cómo relacionarse entre el núcleo familiar, y entonces eso les provoca a nivel social problemas, ¿no? Vamos a suponer en una familia donde están acostumbrados a hablarse con groserías, y entonces el niño o la niña llega a un ambiente escolar o en otro tipo de ambiente donde se expresa de esa manera, claro que le va a causar problemas, ¿no? Porque socialmente pues está mal visto, ¿no? Debes de saber comportarte en ciertos lugares, ¿no? O así socialmente nos han dicho. Entonces, claro que la violencia psicológica puede dañar, influye mucho también en tu autoestima, en cómo te vas a relacionar con los demás y cómo vas a convivir incluso con gente que padezca ciertos síntomas o ciertas conductas relacionadas a tu vida. Eso es. Bueno, ya que entramos más o menos en este tema, todo tiene un porqué. ¿Cómo empieza esa violencia familiar? Puede empezar desde el noviazgo, ¿no? Comúnmente empezaría desde las familias, ¿no? ¿Cómo es tu tipo de crianza, los tipos de creencias? Recordemos que aquí en las familias mexicanas pues todavía vivimos en una cuestión patriarcal, machista, en donde se nos han dicho cómo deben de ser los estereotipos, ¿no? de hombre y mujeres. Entonces, se puede iniciar desde la relación de pareja, ¿no? Ya sea noviazgo o simplemente unión libre, o ya en una relación en donde empieza este control, ¿no? Comúnmente hemos escuchado cuando mencionan las redes sociales, ¿no? Pásame la contraseña de Facebook, yo te stalkeo en Instagram o en Twitter, y entonces eso realmente es una violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás vigilando la privacidad de tu pareja, ¿no? O comúnmente estos comentarios que mencionan sobre yo confío en ti, pero en los demás no, entonces no te juntes con estas personas. Y entonces toda esta cuestión es una violencia, pero disfrazada. ¿Por qué es disfrazada? Porque
hay personas que lo hacen directamente, pero hay personas que son pasivas. Y entonces mediante estos discursos como de es que yo te cuido, o incluso reforzar entre amistades o familias de es que si no te cela, no te quiere o no le interesas, cuando realmente pues es una creencia pues que no es real, porque al final, volvemos a decir, es controlar la vida de la otra persona, ¿no? Pero todo esto va desde las familias, ¿no? ¿Cómo hacen creer a la mujer que debe de ser y cómo hacen creer al hombre que debe de ser? Si a la mujer se le refuerza diciendo que el amor o tu pareja debe prohibirte cosas, debe de celarte porque eso es una muestra de interés hacia de ti, que no te puedes, en cuanto tengas una pareja, no puedes conocer a otras personas, aunque sea a nivel social, profesional o amistad, pues entonces también tú vas creando esto, ¿no? Como de, ok, entonces tengo que respetar a mi pareja. Y claro que lo puedes respetar, pero no es una obligación dejar de hablar a otras personas. Así es. Puede empezar ya sea el hombre hacia la mujer hacia el hombre. Pero, ¿se revierte? Sí. Claro, porque vamos a imaginar una situación de celos, ¿no? Vamos a suponer que el hombre en una relación hetero es el que inicia esas inseguridades, estos celos y empieza a privar a la mujer. Claro que la mujer se empieza a adaptar ante estas conductas y entonces es una alerta como de, ok, ¿qué está pasando? Si tú me haces esto, entonces yo también tengo el derecho de celarte y de prohibirte cosas. Y entonces ya es un juego como el de si tú me la haces, yo te la devuelvo. Y entonces reforzamos nuevamente como esta violencia y no se rompe, ¿no? Y entonces es engañoso porque es un ciclo de violencia, donde vamos a suponer que a las 12, como en el ejemplo del reloj, la persona, ya sea mujer u hombre, empieza a ser como violento de alguna manera, ya sea con prohibiciones, oye, no le hables a fulanito, no le hables a fulanita, yo te cuido, porque haces malas cosas, sabes que a mí me gusta esto, por tu culpa nos estamos peleando, por tu culpa yo estoy siendo de esta manera, y entonces llega un punto donde una situación de estrés, tanto ya sea para el hombre o para la mujer, va a reaccionar ya sea a base de agresiones psicológicas, que puede ser como insultos, tú no vales la pena, eres menor que yo, o incluso ya físico, sexual, incluso económico, ¿no? Que es esta parte como de te controlo a partir del dinero, o te quito esta necesidad del dinero, y entonces es una violencia. Y cuando pasa esa situación, lo más impactante de este ciclo de violencia es la luna de miel. ¿Cuál es la luna de miel? Cuando el agresor o la agresora empieza nuevamente a sí pedir disculpas, pero ya de manera como afectiva, ¿no? Trae los regalitos, mira, tú eres el amor de mi vida, y entonces empiezan a ser otra vez como muy amorosos o amorosas, muy sutil, y entonces nuevamente cuando la persona se engancha en esta luna de miel, vuelve a generar la misma violencia, ¿no? Entonces, sí hay gente que son agresores o agresoras y que pueden tratarse psicológicamente para cambiar, pero la mayoría no lo hace y siguen repitiendo este patrón por esta creencia probablemente de yo tengo, si es un hombre, tal vez sus creencias más arraigadas serían como el de la mujer está para servirme, o yo tengo el poder sobre los demás, o no tengo por qué hacer alguna negociación, etc., ¿no? Y en la mujer también puede ser actualmente como el mal concepto que se ha manejado del hembrista a la feminista, ¿no? Que el hembrista sería más como nuevamente agreder al hombre y el feminismo sería más como llegar a tratar de ser una equidad o una igualdad con el sexo opuesto. Eso es. Sí, definitivamente lo hemos visto. Inclusive viene la venganza, tú decías, ¿no? En pocas palabras es la venganza. Me la hiciste, te la voy a hacer. Pero más cuando hay niños, híjole, esto se vuelve más peligroso, ¿no? Cuando son recién casados, cuando todavía no tienen hijos, pues todavía como que en un momento dado dices, bueno, algo se puede hacer, pero ya cuando hay niños, sí, aquí inclusive yo he visto cómo a veces el hombre le pega a la mujer embarazada, ¿sí? Claro. Cuando un momento dado, o sea, por cualquier cosa, decimos nosotros, el mexicano tiene esa situación de ser machista, ¿no? De que de alguna manera empezamos a tratar de agredir a la mujer, a sobajarla, ¿no? Pero hoy, ¿sabes qué estaba viendo, licenciada?
que hoy se están cambiando los patrones. Sí, claro. Hoy la mujer le pega a su marido. Sí, y es que nuevamente, ¿no? Tenemos mal este concepto de, bueno, si tú me estás agrediendo, entonces yo tengo que hacerlo, porque yo ya no me puedo quedar callada, porque me han enseñado a callarme, a ser yo la flexible, a aguantar, ¿no? A estar al servicio de los demás, pero la realidad es que tú puedes romper esa cadena, ¿no? Es una cadena de violencia, así como temas como el abuso sexual que mencionan, es una cadena tras cadena, claro, pero tú decides cambiarlo, ¿no? Tú puedes decidir y a partir de qué, ¿no? A empezar a analizar y decir, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis creencias? ¿No? Algo factor que yo he visto en mis pacientes y en otras personas es que a partir de tus creencias tú puedes hacer los cambios, ¿no? Como esta situación de, nuevamente, si vives en una familia o viviste en una familia, vamos a suponer recién casados, donde generaste violencia y que comúnmente pasa en separación o en una violencia o en divorcios, que violentan a los hijos a partir de hablar mal del otro, ¿no? Estás generando una violencia y le estás enseñando a los hijos que entonces cuando ellos se sientan mal o cuando se sientan enojados, tristes o incluso felices, tienen que atacar a la otra persona para que ellos crean que las otras personas tienen que sentir lo mismo que tú. Pero una cosa es empatizar, como comprender y hablar de tu situación, y otra es atacar a la otra persona para, oye, si tú me hiciste algo, tú tienes que sufrir igual que yo sufrí, ¿no? Y eso se aprende desde casa, desde las familias. Sabemos muchas veces que el que muchas veces grita, el que pega, y lo hemos dicho, ¿no? Es porque tiene miedo, ¿no? Y de alguna manera a veces no se da cuenta esa personita de que si está gritando es porque de veras estás atemorizado, tienes el miedo de perder el control, ¿no? Doctora, tengo otra pregunta, pero antes de ir a esa pregunta quiero mandar saludos a Esther Patiño. Dice, hola desde California. Un saludo, Esther, desde California. A Humberto Aguirre Pantitlán, nos están viendo en Huixquilucan. A Triquico Bravo Romero. Kiko, un saludo, Kiko, dice buen programa. Andrés Rivas dice que él sí. Andrés Rivas dice, ops, bueno. Y se están de alguna manera conectando con nosotros, pero los vamos a dar más adelante. Sabemos que dentro de la violencia familiar, doctora, ¿sí? ¿Por qué llega a haber este abuso de poder? Bueno, socialmente nos han enseñado cómo debe de ser el género masculino y el género femenino, ¿no? ¿Cómo se le dice que a las mujeres deben de ser, ¿no? Desde la situación de tienes que estar al servicio de los demás, tú debes de ser la prudente en la situación, de alguna manera tienes que estar al cuidado de otra persona, ¿no? No puedes salir o hacer las cosas sola, mínimo estar con una mujer acompañada, ¿no? Toda esa situación, incluso muy en general, o hablar sobre, tú puedes expresar tus emociones, tú eres fisiológicamente débil, y al hombre se le pone como el de, tú tienes que proveer, tienes que competir entre los hombres para saber quién es el más fuerte, tanto fisiológicamente como mentalmente, ¿no? Tú tienes el control sobre toda la situación que se te quiera imponer, tú puedes tener o tienes el permiso de estar más con una mujer o en un género gay con más hombres. Asimismo, fisiológicamente se ha visto estos estudios de que como nos han enseñado de generación en generación que las mujeres deben ser de una situación débil, nos han hecho sentir o nos han hecho más bien desarrollar fisiológicamente de esta manera, porque si pones a una mujer haciendo el mismo entrenamiento, vamos a suponer en gimnasio o de algún deporte que el mismo hombre, claro que puedes generar la misma fuerza que un hombre, pero es una cuestión de control, ¿no? Y que nuevamente va desde nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces, aquí en México se nos ha enseñado cómo debe de ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Entonces, cuando pasa una situación de abuso de poder, es a partir de aquí. Vamos a suponer que una situación donde un chico adolescente embaraza a una mujer, a su pareja, y la mamá o los papás mencionan como de probablemente no es tuyo, ¿no? Y ya te lo quiere poner. Desde ahí le estás enseñando que tú puedes controlar, pero sin ser responsable, ¿no? Y entonces, no, de seguro, y
pues ahora hazte cargo, pero no dejes que ella mande sobre la situación, ¿no? Entonces muchas veces pasa que las mismas mujeres generamos estas conductas de permitir estos abusos, ¿no? O por todo lo contrario, ¿no? Como lo que mencionábamos, que las mujeres no te dejes si él te es infiel o si él de una manera la regó por X o Y situación porque no llegó puntual a la cita, tú ahora debes de vengarte, ¿no? Entonces es una cuestión como de un juego como de... no puedes ganarme, pero no es un juego ni es una competencia, tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos desde yo con mis pacientes hago acuerdos, reglas, con las familias se debe de haber acuerdos y reglas, entre la pareja debe de haber acuerdos, porque no es quién puede más, sino, a ver, yo tengo diferente forma de pensar o diferentes gustos, tú también, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos para tener una mejor convivencia? Así es, y sobre todo, como dices tú, si no hay esos acuerdos, vamos a tener problemas, va a haber rencillas, va a haber pues esa forma de contrapuntearse, ¿no? Y es cierto, muchas veces dentro de nuestra cultura, el que un momento dado la mujer, dice la mujer en la casa, ¿sí? Decía mi abuelita, la mujer tiene que estar como la escopeta, cargada y detrás de la puerta, ¿no? Eso es lo que decían. Hoy sabemos que la mujer tiene que salir junto con el hombre para poderle dar lo mejor a los hijos, porque un solo sueldo ya no basta. Pero ahí es donde también viene el problema, ¿no? Cuando un momento dado la mujer se empieza a ganar dinero, ahí dices tú, no debe haber competencia, pero empieza la competencia, ¿no? Tú ganas más que yo, y ahí empiezan esas desigualdades, ¿no, doctora? Claro, y es que a nivel social nos han enseñado a competir, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto de competir? Con el afán de, no importa cómo gano, pero mientras que tú seas inferior que yo, ¿no? Y comúnmente en las familias pasa, ¿no? Oye, tú debes de ser mejor que el tío, la prima o el primo entre los primos, y entonces en lugar de tener una convivencia sana, empiezas a generar una rivalidad. Y entonces una rivalidad entre mujeres, o entre mujer y hombre, o entre hombres, y entonces empieza nuevamente. Desde ahí también se puede partir la violencia. A lo mejor tus papás nunca se pelearon y tampoco no te agredieron de una cuestión donde te afecten, ¿no? Emocional y físicamente. Pero cuando hacen estos mensajes de, pero el primo, la prima, no puede ser mejor que tú y te exigen, claramente es violencia. Y entonces estás enseñándole a los hijos que tienen que competir, pero de manera no sana. Y entonces es una cuestión en donde, claro que te frustra, te enojas con la otra persona de por qué debes de ser mejor, porque de acuerdo a los estereotipos, pues nos sobreexigen de llegar a la perfección, pero realmente, ¿qué es la perfección? No existe, En pocas palabras no existe, pero que de alguna manera tenemos que platicar con nuestros hijos. Y hace unos momentos tú hablabas sobre la autoestima. Y yo quisiera preguntarte, ¿la autoestima puede influir para generar violencia familiar? Sí puede influir, no es una receta de que forzosamente tienes que tener una baja autoestima para generar violencia, pero sí puede influir. Vamos a poner una situación de dos mujeres que viven una situación de violencia familiar en un ambiente machista, en donde si a una se le pregunta, ella puede decir, bueno, es que yo me considero débil, yo siento que no valgo la pena y entonces yo me podría quedar sola y sin él o esta persona, yo no puedo realizar mis cosas. Entonces, aunque me pegue o me violente, pues de esa manera me transmite su amor y pues es que yo no valgo la pena, ¿no? Pero si ponemos la misma situación con la otra mujer, y la mujer nos puede decir, no, yo sé que valgo la pena, soy muy capaz, soy muy inteligente, yo ya me voy a divorciar de esta situación, yo ya no aguanto más, pero me tengo que esperar porque no tengo los recursos necesarios para salirme, ¿no? No tengo casa, no tengo apoyos de la familia o de amistades, y entonces como no tengo esta necesidad cubierta, que es la cuestión económica, no me puedo salir con mis hijos, entonces me tengo que esperar. Y entonces ahí te das cuenta que una persona sí, su autoestima no está muy bien reforzada, y la otra situación más bien es una persona que se está limitando a tener varias opciones para solucionar esa situación que le genera estrés, y que para ella a lo mejor su solución sería, tengo que buscar un trabajo seguro en donde yo pueda rentar o comprar una casa, y esa sería su única solución, cuando sabemos que empezamos a trabajar
trabajar esto en terapia, puede tener más soluciones y entonces baja también su estrés y su idea de pues me tengo que quedar porque no tengo más opción. Oiga, doctora, ¿cómo podemos levantar nuestra autoestima? Bueno, la autoestima nuevamente igual es un tema amplio, cada persona tiene diferentes conceptos. Tradicionalmente la autoestima se entiende como cómo nos valoramos como personas y también cómo es el reconocimiento social, ¿no? Un autor llamado Abraham Maslow mencionaba que la autoestima es una necesidad base del reconocimiento social. Yo lo pondría más como de sí es un reconocimiento social, pero también desde el punto donde tú decides por ti, no socialmente. Vamos a suponer que, no sé, quiero bajar de peso, ¿no? Ok, pero socialmente a lo mejor tú lo dirías desde este punto. Quiero bajar de peso porque quiero que la gente me diga que me veo bien. Y entonces realmente ya no lo estás haciendo para una autoestima mejor o para una salud, sino para un reconocimiento. Y hay que diferenciar mucho el de por qué tanta necesidad de reconocimiento social cuando si tú tomas una decisión, la autoestima es aquella situación en donde tú aprendes a respetarte y a valorarte como persona y saber entender cuáles son tus habilidades, tus mejores habilidades y las cosas que debes de trabajar más. A lo mejor eres una persona que le cuesta trabajo hablar en público. No es un defecto, más bien tienes nada más que reforzar y aprender nuevas técnicas o cómo mejorar esa ansiedad que te provoca con hablar en público, ¿no? Y entonces ya no necesitas un reconocimiento. ¿Cómo puedes mejorar una autoestima? Desde reconocerse cuáles son sus habilidades y cuáles son las cosas que debes de reforzar. El que sí un reconocimiento social es agradable, claro que nos agrada que nos digan, oye, esa decisión fue excelente, pero sobre todo tú, ¿cómo vas a saber que tomaste una decisión ante una situación correcta mientras que a ti no te afectes ni a terceros? Si tú no estás afectando ni a terceros ni a ti, entonces esa situación es la más adecuada ante el problema que te está generando tal situación, ¿no? Ya sea de un riesgo, mayor estrés o menor estrés, eso vas a saber, ¿no? Muchas veces yo se los mencionaba a mis pacientes, si a otra persona no le gusta la decisión que tomaste, si a otra persona tampoco, pero si tú sabes que a ti no te está afectando ni a otras personas, entonces tú sabes que es la mejor, ¿no? Y entonces muchas veces decían, claro, ¿verdad? Es que mi primo, mi vecino me decían y me hacían dudar y entonces es cuando ahí la autoestima, por lo mismo que nos han enseñado que debe ser un reconocimiento social, empieza a tambalear. Y entonces tenemos que entender que la autoestima ni debe de ser tan alta ni debe de ser tan baja. ¿Por qué no? Porque si es una autoestima demasiado alta, podemos llegar al narcisismo, donde yo me siento superior a los demás y los demás son inferiores y empiezas a violentar de esa manera. Yo soy mejor que tú. Y cuando es baja, también aceptamos de una manera la violencia, ¿no? Que puede generar en esto de las familias. Baja autoestima, aceptas que te violenten y que no respeten tu cuerpo, tus decisiones, tu vida en general. Por decir algo, lo que un momento dado como padre, como madre, ¿qué le podrías decir? Porque muchas veces los papás, tú lo decías al principio, no eres mejor que tu prima, ¿no? No eres mejor que tu hermano, eres un tonto, no sirves para nada. ¿Qué le dirías a este tipo de padres? Bueno, primero que nada, les comentaría primero que chequen ¿qué es lo que les molesta que hagan los hijos? Comúnmente me ha pasado que hay papás que dicen, te ves muy gordo, o te ves muy gorda, o ¿por qué no eres bueno en esto? Y lo sobreexigen. Y es ahí cuando los niños se sienten inseguros porque dicen, entonces no lo estoy haciendo bien, entonces ser gordo o gorda está mal, entonces de tal forma es estar mal. Entonces lo primero, los papás tienen que identificar qué es lo que les causa ciertas acciones de sus hijos en ellos, ¿no? Entonces, a ver, me molesta tal situación de mi hijo, ¿por qué razón? ¿Y qué está pasando en mi vida? ¿Qué pasó en mi vida que también me está generando conflicto con esta situación? ¿Y cómo lo voy a transmitir? A lo mejor pueden ser, no, es que
llega tarde a la casa. Claro que me va a afectar porque me preocupa por él. Ok, pero ¿qué está pasando en casa? ¿Realmente te has comunicado? Y es que la comunicación es clave. Muchas veces me han llegado padres de familia donde creen que ya saben lo que piensan los hijos, o los hijos creen que ya saben lo que piensan los papás. Y entonces es una situación de que se hacen conclusiones anticipadas cuando realmente no es así. Y comúnmente todos lo hemos hecho, ¿no? El de, híjoles, me vio feo, de seguro porque ya le caigo mal, o ya no me quiere, cuando a lo mejor ni siquiera te vio. Es una persona que estaba pensando en otras situaciones y no se fijó que estabas ahí y que tampoco vio que lo saludaste. Entonces, cuando hacemos estas conclusiones anticipadas, empieza a generar como el de, sí, de seguro, no, a la próxima también voy a ser grosero y ya no le voy a hablar. Y eso comúnmente pasa con los papás, con los hijos. Me rompió el plato porque de seguro, como no le di el chocolate, se vengó. Y no, probablemente fue porque era un niño despistado o estaba jugando dentro de la casa y se le rompió el plato. Pero los hacemos sentir culpables, los hacemos sentir inseguros en su toma de decisiones, y todo empieza desde niños. Cuando los papás, comúnmente es un error que les dicen, no, te tienes que vestir de esta forma, o tienes que saludar al tío, vecino, así, de esta tal forma. Y es que el mexicano está acostumbrado que se debe de saludar con la mano y con el beso. Cuando el niño, cuando dice, no quiero, o no quiero vestirme de esa forma, entonces ahí les estás enseñando que no pueden tomar decisiones por sí mismos, y que todas las decisiones o los pensamientos que creen que están bien, los hacen dudar, y su autoestima empieza como de, ok, entonces todo el tiempo necesito que me digan que estoy haciendo bien las cosas o no. Así es. Doctora Liliana, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando en tu práctica, pues como médico, ustedes se dan cuenta como médicos cuando hay violencia familiar, ¿no? Sí, un caso muy común es en las pacientes embarazadas. Regularmente siempre dicen, es que es una consulta compartida, ¿no? Sí es válido que, bueno, yo considero que sí es válido que sea una consulta compartida en papá-mamá. Pero si entran los dos, la mamá omite muchas cosas que para la consulta es muy importante. Y cuando las pasamos solitas, sacan hasta lo que no. Y es donde nosotros, bueno, ahí nos damos cuenta de que están siendo violentadas, y de esa manera también pueden ocasionar problemas en el producto, ¿no? Por ahí tenía yo algún caso donde traían problemas entre la pareja por un evento previo, ¿no? Y lo que a mí respecta para poder ayudar en ese momento fue a hacer uso de la terapia psicológica. Y la verdad es que en un inicio traía la pacientita muchos problemas, empezaba a tener ya un poquito de complicaciones, y al empezar a hacer uso de la terapia psicológica, como desmenuzar todo lo que ellos traían, sacamos adelante el embarazo, y la verdad es que salió muy bien, no tuvo complicaciones, pero ya venía de ese núcleo. Afortunadamente esa paciente llegaba sola, no llegaba acompañada de la pareja, pero sí, por ejemplo, de la mamá. Y entonces la mamá, yo les decía, ¿sabes qué? Yo prefiero que pase la paciente solita, porque de igual manera, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor en el núcleo de pareja no se comentan a los papás, pues por el tabú que queramos escoger. Y nos dicen todo. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que pudiéramos tener complicaciones. Bueno, y ese es uno entre 1000 casos que vemos en la consulta, donde hasta los niños, o sea, también vienen de la misma manera, donde nos dicen, yo soy responsable de un programa que se llama EDI, que es Evaluación del Desarrollo Infantil, y entonces nos dicen, es que el niño es flojo, el niño es flojo para hablar, el niño, es que así era el papá. Y en realidad uno empieza a desmenuzar el ambiente familiar, y si hay ahí una situación de violencia donde hasta viven con los abuelos y los abuelos se ponen, bueno, ya es lo que ya aquí la licenciada nos mencionó, donde nos mencionan todo pues enramado de situaciones que han ido aprendiendo y heredando, porque es un niño que al ratito me ha tocado que ya les doy el seguimiento y continúan de la misma manera, o sea, expresándose con groserías, no tienen respeto, no saben de autoridad, pues por esta misma situación que yo considero también es violencia familiar, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces la verdad es de que está todo desde el núcleo familiar, desde ahí viene todo, vas creciendo, inclusive cuando tú decías, doctora, cuando llega el noviazgo, no te pongas esta ropa, no camines así, no hagas esto, no hagas aquello.
de alguna manera la violencia que se va viendo en casa la vas reflejando en tu noviazgo, y luego ya te casas y sigues con lo mismo. Entonces, aquí el que en un momento dado la mujer, porque se me viene la pregunta, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Porque muchas mujeres son golpeadas, vejadas, y pasan años y años y años. ¿Qué le podrías decir a estas mujeres? Bueno, es dependiendo cada mujer. Hay mujeres que me han tocado que desde la primera prohibición que le hacen su pareja se dan cuenta, hasta actualmente tengo una paciente en anonimato, claro, que lleva 50 años casada con una persona que claramente le provoca violencia, y entonces ella en algún momento me compartía, ¿no? Es que toda mi vida me han enseñado que pues el amor es así, ¿no? Mi papá era igual con mi mamá, mis abuelos eran igual con mis abuelos, en la situación de, pues si no hago bien la comida o se me olvidaron la sal en la mesa, era castigo, ¿no? Y dentro de esos castigos pues era pegar, ya no como, encerrada en el cuarto, y entonces, y así viví, ¿no? Traté de que mis hijos no pasaran por esa situación, pero actualmente sé que mis hijos ahora también hacen lo mismo con sus mujeres, ¿no? Y entonces empezamos desde ahí, a ver, ¿cuáles son tus creencias? ¿Hasta dónde crees que realmente es lo que debes de hacer, ¿no? Porque nos enseñan que es una obligación, como una receta, actuar o aguantar ciertas situaciones, sí, cuando no es una obligación. Y cuando se les hace ver esta situación de no es una obligación, tú también tienes derechos, puedes expresarte, empiezan a bajar esta ansiedad y decir, ok, creo que sí, ¿no? Muy dentro de esto son los miedos, pero si me alejo de esta persona, hombre, o en el caso de los hombres, si me alejo de esta mujer, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a ser yo. Y entonces hablamos mucho también como de la dependencia. La violencia es una dependencia muy arraigada entre ellos, porque les quitas cosas, les quitas las redes de apoyo, les quitas comunicación, les quitas recursos que ellos necesiten, como la economía, para que puedan salir adelante. Y entonces ellos se quedan con el de, pues me tengo que aguantar, ¿no? Muchas veces hay un termómetro donde se indica la violencia, y las primeras violencias se pueden notar desde estoy jugando y es un pellizco, los chistes que también son escondidos, son chistes que las personas que hacemos chistes ante otras personas, realmente es una violencia, pero pasiva, porque lo ocultamos a través de la risa, a través de estoy jugando, pero ya si le quitamos la risita y el tono de broma, realmente es una agresión ante la otra persona o las personas. Entonces, hasta la muerte, ¿no? Puede empezar a ver las prohibiciones, los golpes, y que comúnmente mencionan las personas que son ataques de que le ganó la ira, ¿no? Y entonces esta habla de una persona que no sabe controlar sus emociones, que no se sabe autorregular, y que la única manera que aprendió a expresarlas es mediante agresiones, ¿no? ¿Cómo puedes autorregular tus emociones? Empezando a conocer tu cuerpo. Tu cuerpo es muy sabio, tu cuerpo te enseña cómo empiezas a sentir el enojo, la tristeza, la felicidad, el miedo, el desagrado, y hasta qué nivel tu cuerpo te está avisando, oye, te estás pasando de esa raya y puedes empezar a ser violento, violenta, o agredir, o la situación se puede poner peor. Pero comúnmente no hacemos eso, no le hacemos caso al cuerpo, y me ha tocado gente que me dice, no me he dado cuenta cómo mi cuerpo reacciona ante esto. Entonces, si no conoces tu cuerpo, si no empiezas a checar esta parte y cuántas veces lo haces entre semana, qué intensidad es, la frecuencia, no puedes empezar a autorregularte. Tienes que conocer tus emociones para saber expresarlas de mejor manera. Así es. De hecho, por ahí un doctor decía, ponle nombre a lo que estás sintiendo, ponle nombre. Estás enojado, tienes alegría, tienes tristeza, lo que tú decías, porque es cierto, no sabemos cómo está reaccionando nuestro cuerpo ante las diferentes emociones que se están llevando a cabo, porque son emociones que inclusive, sí, y por el simple hecho de decir una emoción es momentánea, ¿no? Pero esto puede pasar a un segundo término, ¿sí? Que puede ser más duradera y que puede ir por años, ¿sí? No sé si cabina nos pueda apoyar,
Hay personitas que se están contactando, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. El tema es violencia familiar y pues tenemos algunas personitas que están ahí. ¿Nos pueden decir por favor en cabina? Gracias. Sí, entonces, doctora, la verdad es que hablar de violencia es muy fuerte, porque la violencia puede estar desde el más pequeño hasta el papá y la mamá. Sí. Retomando lo que estaba mencionando la licenciada, yo he visto casos donde hasta se hacen dependientes de la violencia, ¿no? Donde ya el de plano el marido o el esposo o la esposa ya los corrieron, ya los sacaron de la casa, pero regresan. Y entonces yo he visto que a lo mejor al final se quedan con que, ¿y ahora qué voy a hacer si no tengo quien me pegue o quien me diga algo? Creo que eso es un caso muy crítico y sí, violencia es un tema muy, muy amplio, abarca un tema muy amplio y que a veces hasta nos da pena. A la mayoría de los casos yo creo que les da pena reconocer que están siendo violentados. Entonces, pues por ahí estaría como el de reconocer, lo que mencionaban, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Llegan a la consulta con la enfermedad actual, que es el estrés, y entonces están con una colitis, migraña, y están a la orden del día, y nada más es eso, el estrés que está generando el círculo de la familia, la violencia que están teniendo. Entonces, pues sí es muy importante, lo que mencionaba la licenciada, que se reconozcan, que vean qué está presentando su cuerpo, para decir ya, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Yo creo que esa es la clave. Así es, como médico tú lo estás viendo, una gastritis, una gastritis, un estrés tremendo que están, pero fíjate que en odontología te quiero comentar, también lo vemos cuando un momento vemos a las personas que son brucistas, ¿sí? Que ese brucismo llega a un momento dado a acabar con sus dientes, pero es de que se aguantan, de que un momento muerden sus dientes, su boca, y no tienen esa capacidad de poderlo expresar, ¿no? Entonces dicen por ahí, se quedan con su coraje, pero está bien porque lo decíamos hace rato, si me quieres es porque me quieres, por eso me pegas, ¿no? Si te vas es que no me quieres, es que ya. Sí, cuántas veces lo hemos dicho así de risa, pero realmente lo vemos a cada momento y lo vemos inclusive en la cárcel, ¿no? En la calle, inclusive vas pasando y se están agrediendo y llega el momento que inclusive los mismos hijos que están con sus compañeritos llegan a la agresión, yo soy mejor que tú, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega esa agresividad? Entonces, no sé si nos van a apoyar en cabina, por favor. Gracias, sí, okay. Gracias por estarnos contactando. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Ok, ¿sí me escuchas? ¿No? Ok, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Bueno, saludos para todos los que nos están sintonizando. Para Guadalupe Peña, la forma en que tratamos a los demás es el reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Definitivamente. Ok, ¿ese ya lo habías leído, ese mensaje? No, ¿verdad? No. Saludos para Guadalupe Peña. Ok, nos está sintonizando Humberto Israel Castañeda. Eric López dice... un saludo desde Los Ángeles, California, muy buen tema. Ok, ahí está. Carlos Alberto dice, no necesariamente son golpes, con palabras fuertes o agredir es violencia. Así es, definitivamente, okay. lo que estábamos platicando, ¿no? Que de alguna manera le metas ideas al niño, ¿no? Que le bajes su autoestima, ¿no, doctora? Claro, como ya habíamos comentado, la violencia psicológica es de las más crueles, yo lo pondría así, porque empiezas a dudar de la otra persona, haces que duda de sí mismo o de sí misma y empiezas a controlar sus pensamientos, sus conductas, sus emociones. Así es. Doctora, yo quisiera hacerte esta otra pregunta. Uh-huh. Y cuando estamos padeciendo de algún tipo de violencia, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que pueden hacer las personas es buscar sus redes de apoyo, ¿no? O sea, contactar estas redes de apoyo para empezar a buscar alguna solución respecto a esta violencia. Eso es. Sí, definitivamente buscar ayuda profesional. Uh-huh. Ayuda profesional que de alguna manera siempre va a estar ahí los psicólogos, ¿sí? Que de alguna manera siempre van a estar esperando. Allá en los centros de salud tenemos pues hasta esa dicha de tener psicólogos en los centros de salud por cualquier situación como esta, ¿no?
¿Qué son las redes de apoyo? De veras, ahorita que estás hablando, ¿qué son las redes de apoyo? Ok, Dinos. bueno, las redes de apoyo son aquellas personas que crean lazos con nosotros, ¿no? Para brindar algún apoyo, ya sea económico, en cuestión, por ejemplo, de este tema de la violencia, trabajo, alguna tarea escolar, ¿no? Si hablamos de una población infantil o adolescente, donde cualquier situación que ponga en riesgo a la otra persona puede generar un apoyo, ¿no? Y que realmente estas redes de apoyo no necesariamente tenga que ver solamente con amigos y familia, ¿no? Nuestras primeras redes de apoyo, vamos a suponer que yo, Aline, estoy en medio, entonces un círculo, a mi alrededor está mi familia, ¿no? Después mis amistades, si llego a tener pareja, claramente, si no es dentro de una violencia familiar, si estoy en un proceso terapéutico, y después las instituciones, ¿no? Pueden ser las instituciones desde el Ministerio Público, asociaciones o organizaciones, ya sean privadas o gubernamentales, relacionados a estos temas, el centro de salud, hospitales, entre otras instituciones que nos puedan dar este apoyo, ¿no? Y que, claro, quiero resaltar que a veces no tenemos, o no es una obligación que tenga que ser la familia, ¿no? Creemos, el mexicano cree que la familia tiene que ser primero y al final la familia, cuando a veces ellos son los que nos pueden hacer el daño, ¿no? Y que decimos, no, ¿cómo? Pues es que es mi tío, mi papá, ¿cómo los puedo abandonar aunque me peguen, lo que comentábamos, ¿no? Pero realmente a veces la familia es lo que más nos puede hacer daño, y que no te hace malo o mala separarte de esta situación en donde te está haciendo daño, ¿no? Entonces realmente sí es un tabú, que la familia siempre tiene que estar en las buenas y en las malas, y es lo primero, ¿no? Es por eso que las redes de apoyo no solo se basan en eso, también hay amistades, vecinos, instituciones, psicólogos, en donde te pueden apoyar. Eso es, y sobre todo hay lugares, tú hablabas institucionales, donde se le apoya mucho a la mujer, ¿no? Y hablabas algo bien interesante, cuando muchas veces dicen, es que no tengo trabajo. En esas redes te proporcionan o te ayudan a que puedas encontrar un trabajo, claro. Me imagino. Sí. Están capacitados para asesorarte legalmente, para encontrarte algún refugio cuando ya son mujeres o niños o hombres sumamente violentados. Hay un refugio para ellos, para cuestión, y que se les hace firmar que están aceptando. Hay personas que dicen, no, yo no quiero, y entonces también se les tiene que hacer que firmen una leyenda en donde ellos no aceptaron esta ayuda, y que es respetable, ¿no? Pero que si puede o quiere esta persona seguir un tratamiento psicológico. Así es, porque muchas veces no lo quieren hacer a través de pues, llámese policía, llevarlos ante un juez. Muchas veces es que es mi marido, es que es mi papá, es que cómo los voy en un momento, tú lo decías hace ratito, ¿no? Y entonces esto es lo que muchas veces hace que la mujer desista, ¿no? Desista de decir, ¿sabes qué? Si me van a ayudar, ayúdenme, pero no quiero saber hacerles nada, ni un momento dado levantar una acta en la cual, pues, atestigüe, ¿no? Que quede de antecedente que fui violentada, ¿no? Claro, y es que tiene que ver mucho con estas creencias nucleares de ¿cómo le vas a hacer esto a tu esposo, a tu papá, o a tu primo, a tu tío, etc., si es familia, ¿no? Así es como traicionar a tu familia, cuando claramente deja de romper o deja de ser un familiar cuando te está agrediendo, ¿no? Ya sea en cuestión sexual o física o psicológicamente, porque es una persona que está abusando de este poder, es una persona que está abusando sobre tu intimidad, sobre tus tomas de decisiones, sobre tu cuerpo, y entonces deja de ser familia, ¿no? Claramente sabemos que el concepto de familia es aquellas personas que se integran en un círculo, por así decirlo, un círculo social donde hay reglas, donde hay normas, hay acuerdos, y que dentro de esas reglas, dentro de la familia, es no hacer este tipo de violencia, ¿no? O no abusar de este poder. Así es, y que de alguna manera, pues, tiene que estar consciente la persona que va a un momento dado a pedir apoyo a estas redes, pero que tiene que estar convencida de lo que tiene que realizar, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver que está la persona violentada y mete su demanda, lo que tú quieras, y al día siguiente ya platica con su pareja por lo que tú decías, esa dependencia, porque
cómo somos dependientes. Sí, yo por ahí tengo una Sí. persona conocida que es lo que me mencionaba, es que me dicen, yo hago mi trabajo, les levanto el acta de denuncia de que fueron violentadas, las golpearon mucho, y cuando ya toca la hora de firmar, te dicen, no, siempre no. Y le preguntan, Sí, pues sí. entonces, ¿por qué, señora? O sea, ¿qué es lo que quiere? No, es que yo nada más quiero que lo golpeen tantito para que vean lo que yo siento. Y ya la denuncia nunca se levantó, y es el círculo que está constantemente. Sí. Entonces ahí también está como muy complicado, es lo que les mencionaba, que yo creo que esa dependencia que tienen a los golpes también es como bastante complejo, yo me imagino, porque inclusive llega a morir la pareja y ellas siguen teniendo la necesidad de los golpes, bueno, ellas o ellos, ¿no? O sea, hablando Así de es. mujer u hombre. Y sobre todo la mamá, que es muy codependiente, de alguna manera, de lo que haga su hombre, ¿no? Bueno, llegó tomado, pero porque nos está ayudando, ¿sí? Porque un momento dado está apoyando a mis hijos cuando los está golpeando, cuando un momento dado es que él les grita porque los quiere, ¿no? Pero vamos, hay formas de poder hablarle a los hijos, ¿no? Tenemos esa idea antigua en la cual grítales fuerte y hazlos chiquitos, ¿sí? Para que un momento entienda, ¿no? No, creo que hoy tenemos que tener esa plática con nuestros hijos, cercana, sin gritos, hacer reflexionar a nuestros hijos qué es lo que está pasando y qué puede pasar, ¿no? Sí, más que nada, actualmente, ¿no? Todavía se dice, ¿se tiene que pegar o castigar para enseñar a los hijos cómo educarlos? No necesariamente, o sea, creo que algo muy clave es tener el tiempo, la paciencia y tolerancia ante estos chiquitos, ¿no? Donde hablarles, realmente entienden, muchas veces dicen, es que los niños no entienden. Desde un niño desde 3 años, claro que sí entiende la situación. No le vas a hablar como un adulto, pero sí a un lenguaje donde él pueda comprenderte, ¿no? Claro y preciso qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué está bien y qué no está bien. Y sí te va a entender, ¿no? Pero muchas veces entre los papás se sabotean esta autoridad, ¿no? De no agarres este dulce. Y entonces el papá o la mamá es como de, bueno, ándale, tómalo. Y entonces es ahí cuando controlan la situación los hijos, porque dicen, entonces papá o mamá sí me dejan y el otro no, y entonces lo hacen ver al otro o a la otra como la mala o el villano de la situación familiar. Y que comúnmente ahorita hablábamos sobre la violencia entre la pareja y los padres, pero a veces los mismos hijos pueden generar esa violencia, ¿no? Los hijos llegan a aprender a violentar tanto física como psicológicamente a los papás, y entonces muchas veces los papás dicen, es que ¿por qué pasó esto? Desde que perdieron el control, la autoridad, desde que se sabotearon entre la misma relación, y todas esas cuestiones en donde los hijos no están aprendiendo actualmente, o incluso muchos adultos, a saber empatizar, ¿no? Que es muy diferente a simpatizar. Empatizar es esta parte de, a lo mejor no estoy viviendo tu situación, pero trato de comprender por qué este factor o esta situación te está generando problemas y qué está pasando alrededor, ¿no? En tu área personal, laboral, salud, y no te estoy justificando porque esta acción, no sé, te separaste y tú estás siendo grosero conmigo. Eso no es justificante porque pues, tú debes de saber controlar, pero comprendo por qué situación te estás volviendo más irritable. Y eso es como clave, que algo que los niños actualmente no están desarrollando. Así es. Y bueno, ya nos dijiste cuáles son las redes de apoyo. ¿Uno mismo puede crear una red de apoyo? Sí, hay muchas formas de crear redes de apoyo, ¿no? Desde que le hables a un vecino y vuelvas o sea, no necesariamente tiene que ser tu amigo o tu amiga, hasta si haces voluntariados en hospitales, en organizaciones, entras a actividades deportivas, dentro de tu trabajo, ex compañeros o compañeros nuevos, servicios de comunicación, como en este sentido donde lo que estamos haciendo en vivo, pues te puedes igual comunicar con gente de, está pasando una situación similar, y entonces empiezas a crear redes de apoyo, ¿no? No te quedas solamente con tus amigos que tuviste en un momento y tu familia.
¿no? Siempre hay que ampliar este apoyo, porque a veces los apoyos cercanos que tenemos, que es familia y amistades, lo que comentaba anteriormente, refuerzan esta conducta de violencia. Ay, no seas exagerado, ay, no seas exagerada. No, pues así te quiere, compréndelo, compréndela. Y entonces no te están ayudando a salir de esto. Pero otras redes de apoyo como instituciones o haces algún deporte, alguna actividad, no sé, pintar o tejer, vecinos dentro de tu trabajo, otros tipos de instituciones sí te pueden ayudar, porque no están viviendo como tal tu situación y entonces su labor es como comprender y decir, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a esta asociación o vamos a terapia, yo te acompaño. Me ha tocado que a veces no necesariamente los acompañan sus familiares, me han llegado pacientes que los acompañan sus vecinos o amistades lejanas y toda esa situación. Entonces puedes empezar a crear redes de apoyo a partir de conocer nuevas personas, hablar de temas diferentes. Es un tip muy, muy padre que conozcas personas que a lo mejor no tengan los mismos gustos o los mismos pensamientos que tú, no para entrar en pelea, pero sí para que te des como, mira, yo no sabía esto, yo no pensaba de esta manera, esta forma, y que tú ya lo tienes como guardado de, ok, si me pasa una situación, esta persona piensa diferente a mí, y entonces yo puedo crear una red de apoyo. Claro. Aquí yo simplemente haría una pequeña observación, porque siempre vamos a tener a la vecina, ¿no? A la amiga, ¿no? Sí. A la amiga que muchas veces dice, no, tú deja que te grite, deja que en un momento dado tú no hagas nada. Como también tenemos aquella otra que realmente sí te va a ayudar, que te va a decir, ¿sabes qué? Es que hasta dónde está tu dignidad, hasta dónde te tienes que dejar, tu autoestima. Ese tipo de gente es la que te va a un momento a apoyar, porque habemos de todo, ¿no? Habemos de todo y están cerquitas de ti, nada más hay que tener cuidado. Para eso yo también les digo, busquen ayuda profesional, busquen ayuda que en un momento dado está de alguna manera ahí en ese lugar para poderte ayudar, ¿no? Entonces... Claro, y una red de apoyo, ¿cómo la vas a distinguir? No es lo mismo que te diga, bueno, ahorita te voy a hacer el favor, pero el día de mañana te la cobro. Eso no es una red de apoyo. Una red de apoyo te va a ayudar sin beneficio a algo. Simplemente es porque, ok, estás pasando una situación de riesgo. En esta situación hablamos de la violencia. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces comentaban, por ejemplo, hace ratito la doctora Liliana, de esa situación de que a veces ya no quieren proceder, porque pues nada más quería que le pegaran a mi esposo, y pues sí lo quiero, cosas así. Entonces hablamos sobre, pues nuevamente estas creencias, ¿no? De pues no, o sea, quitamos estos recursos de redes de apoyo económico y no, sin él ya no hay un motivo, un sentido de vida por qué seguir. Y entonces igual hay que enseñarles a estas personas pues que hay otros diferentes sentidos de vida, hay otros objetivos, hay que poner muchos objetivos en nuestra vida, ¿no? Y objetivos reales, no es como de, quiero bajar de peso, y se queda muy en general, ¿no? Hay que poner, a ver, ¿cuándo? ¿Qué quieres lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué recursos tienes para lograr eso? ¿Por qué crees que necesitas esos recursos? Entonces cuando ya empiezas a aterrizarlo, la gente empieza a darse cuenta que no es solo decirlo, sino tienes que hacer un trabajo constante. Y muchas veces las personas que viven violencia no alcanzan a ver estos objetivos. Su único sentido es pues proteger a los hijos, o pues vivir o aguantar esta violencia. O en los hombres, ¿no? Como de, si tú dices que estás siendo violentado por tu esposa o tu pareja, eres débil, ¿no? Porque también al hombre se le ha enseñado así, eres débil, tienes que aguantarte, y no, al final todos somos humanos y necesitamos o merecemos un respeto. Así es, y sobre todo a veces se confunde, ¿no?, el respeto con que es uno tonto, ¿no?, o una tonta. Entonces allí hay que, en un momento dado, si tú estás con tu pareja, pues platiquen, vean realmente qué es lo que les gusta, porque hasta eso hay violencia porque no te gusta lo que a ella sí le gusta, ¿no? ¿Sí? Desde ahí empezamos. Y si tú quieres cenar una cosa y tu pareja quiere otra, ¿sí?, desde ahí empieza la violencia. Entonces hay que tener cuidado. Doctora, hay lugares como, ¿cuál podrías decirnos qué lugares hay? Bueno, hay diferentes instituciones. Una de ellas es donde yo estoy ahorita como voluntariada, que es Orese, que está en la calle Enrique Martínez 8, Interior 5.
en la colonia Santa María la Ribera, está cerca del Metrobús Revolución. Aquí en Nezahualcóyotl está el Hospital General del Programa de Reconstrucción, que es en el Hospital Gustavo Vaz, que está aquí en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con Bordo de Xochaca. Está igual en el distrito, o sea, hay diferentes organizaciones, pero muy así en general, que es el Centro de Atención de la Violencia Intrafamiliar, CAVI, que es General Gabriel Hernández, número 56, planta baja, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, ya si necesitan alguna asesoría personal, pueden ir con terapeutas privados, o en mi situación también si quieren alguna una problemática, no necesariamente de violencia familiar, de otros tipos, también atiendo. Tienes un teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? Claro, mi teléfono es el 55 74 36 92 25. Otra vez, doctora, por favor. 55 74 36 92 25. Es directo contigo. Así es, directo, es mi celular, es directo conmigo. Checamos los horarios que puedo tener flexibles, al igual que la persona, vemos la situación y con gusto, si yo puedo ayudar, asesoraré a esta persona o a familias o parejas. Y si no, tengo conocidos en donde poder canalizar de acuerdo a su situación. Ok, ella es la licenciada Viridiana Aline Ruiz Castillo, y pues para mí es un gusto que hayas venido, doctora, pero también con nosotros está la doctora Liliana Ruiz Castillo, ¿sí? Pues que también su intervención fue importante porque de alguna manera la consulta familiar también hemos visto cómo llegan los niños, ¿sí? Yo en odontología me doy cuenta cuando llegan con sus bracitos todos lastimados, que el niño apenas le dicen cállate y se pone a temblar, ¿sí? Que no, en un momento dado, toda esta situación, el miedo, cómo sudan, no, es tremendo la violencia. Sí, hay bastantes casos que identificamos, también debemos de tener mucho tacto para poder abordar a las mamás, porque por lo regular quienes acompañan siempre son las mamás. Y a mí me encuentran en el Centro de Salud Los Reyes. Yo más adelante voy a dar también otros temas que también creo que son de interés, pero también tenemos dentro de la consulta, cuando llegan y nos lo solicitan, nosotros también tenemos la manera de apoyar a todas las personas que nos soliciten o que crean que están pasando por una situación de violencia. Entonces tenemos la manera de que también mediante la intervención o la comunicación, si ellas no quieren que la pareja o que alguien más se entere, nosotros tenemos ahí como que algunas claves para poder identificar que estas personas, ya sea mujer o hombre, están pasando por una situación de violencia. Entonces, que no tengan miedo, que se acerquen. Yo estoy en el Centro de Salud Los Reyes, pero en cualquier centro de salud que tengan cercano a su domicilio van a tener el mismo apoyo. Entonces, lo importante es que ellas se convenzan de que sí están teniendo alguna problemática en cuanto a violencia o alguna otra situación, no nada más de violencia, y como ya lo mencionaba, tenemos apoyos con psicólogos. En el Centro de Salud de Los Reyes sí tenemos un psicólogo, y de ahí los canalizamos a los hospitales que tengamos el apoyo o redes de apoyo, y de ahí mismo los canalizan a asociaciones o instituciones donde nos puedan ayudar a resolver toda esta situación. Ahí está, pues de alguna manera la ayuda de esta situación. Las compañeras pues se prestan para que en un momento dado, si tienes alguna duda, te comuniques con ellas, y sobre todo si estás en la repetición, déjanos tu comentario, déjanos tu punto de vista, qué es lo que de alguna manera te parece de este tema, y si tienes alguna duda, también que nos lo hagas saber para que la doctora podérselo pasar, y que en un futuro poderte resolver, y más que nada a lo mejor se contacta contigo directamente, ¿sí? Entonces la verdad es que esto de la violencia, pues la verdad es de que todos lo hemos padecido, todos lo padecemos a cada momento, porque están los asaltos, y de ahí surge también la violencia que se vio en casa, la violencia en el transporte, ¿sí? Toda esta situación pues que de alguna manera no está fuera de nosotros, que de alguna manera está con nosotros, ¿sí? Y pues yo quiero darle las gracias, doctoras, algo que en extra que les quieras decir a nuestros seguidores que están a través de sus tablets, teléfonos o de su computadora.
gracias nuevamente por la invitación. ¿Alguna duda? Claramente, pues más adelante espero poder venir también con otros nuevos temas y pues tratar de poder resolvérselos, ¿no? Nada más por mi parte, creo que eso sería todo. Espero les haya ayudado. Personas o conocidos que tengan sobre esta situación, pues que los puedan ayudar un poquito más, ¿no? A orientar sobre este tema, más que nada que se cree que es conocido, pero todavía se genera dudas o creen que no debe de saberse, ¿no? Entonces, por ese lado. Doctora Eliana. No, pues yo muchas gracias por la invitación. De igual manera, pues el apoyo lo tienen. Igual dejen sus comentarios y bueno, nosotros vamos a estar regresando y podemos estar retomando algunas situaciones. Y pues gracias. No, pues gracias a ustedes, nos vemos próximamente porque ellas van a seguir con nosotros, van a seguir dando algunos temas de importancia, temas que en un momento dado te interesa a ti y para tu familia y sobre todo cuidando tu salud. Yo soy el doctor David López, nos vemos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Recuerda, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos el próximo lunes. Ok, bueno, pues voy a leer los últimos saluditos. Sí, adelante. Si no, luego a veces se quedan. No escuchamos, perdón, cabina. Okay. Saludos para Verónica Barrera, para Leonel Coronado, también, el saludo para Rosita Sánchez, dice, buena hora. ¿Piojos? ¿Liendres? En Removelice somos una clínica especializada en la eliminación de piojos y liendres. Tratamiento garantizado 100% natural, sin químicos, no tóxico y libre de pesticidas. Alta tecnología a tu alcance en tan solo 90 minutos. Oriente 229, número 450, Colonia Agrícola Oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento. Removelice, clínica para el tratamiento de piojos y liendres. El concepto del botiquín erróneamente se considera una cajita que tiene alcohol, mertiolate, agua oxigenada, que normalmente nos serviría para una urgencia menor. Pero si estamos hablando de una urgencia que está de por medio de la vida de un ser humano, lo recomendable es un botiquín de urgencias, un botiquín que tenga los elementos para poder asistir a una situación que ponga en peligro la vida de un ser humano. Hay varios tipos de botiquines. Te recomendamos las mochilas botiquines. Hay mochilas como estas que son cangureras, que incluso
lo deberías de traer en el automóvil, porque normalmente en un automóvil nadie carga un botiquín. Y estoy seguro que tú cuando sales en el auto, lo que menos piensas en decir, ¡ay, hoy me toca chocar! A lo mejor tú manejas muy bien, pero si otro carro se impacta contra ti y hay personas lesionadas, es muy importante contar con lo mínimo indispensable para asistir a esa persona. También contamos mochilas botiquines más grandes, más prácticas, pero lo elemental de un botiquín es lo siguiente. Si consideramos las prioridades en una persona, si la persona, en este caso, deja de respirar, tendrías que dar ventilación de boca a boca. Claro que si es tu hijo, si es tu esposo o tu esposa, ni lo piensas, lo haces de boca a boca. Pero es recomendable contar en el botiquín con un aditamento que se llama mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP nos serviría para dar ventilación evitando el contacto directo. A lo mejor no es el rechazo de dar ventilación, pero si la persona se impregnó de alguna sustancia corrosiva y tú le das ventilación de boca a boca, te vas a contaminar. Por ello es recomendable en el botiquín una mascarilla de RCP. Hay varios modelos de mascarilla. La perilla de succión es fundamental. Ya te mencioné que nos ayuda a sacar secreciones. La utilizas tanto para bebés, para niños y para adultos. Cuando una persona sufre un accidente, es indispensable evitar que no pierda temperatura. Por ello, incluimos las sábanas térmicas. Las sábanas térmicas son sábanas de aluminio que, como ves, no ocupan mucho espacio, pero al extenderse cubren perfectamente hasta un adulto. El aluminio evita que tu temperatura se evapore, por lo tanto esto calienta más rápido que un cobertor convencional. Es importante tener tijeras como de este tipo que se llaman tijeras de trabajo pesado porque te llegan a cortar ropa, zapatos, alambres, cartón si fuera necesario. Entonces son tijeras de trabajo pesado y son recomendables en un botiquín de primeros auxilios. Le agregamos lo que es una férula semirrígida. En el caso de suponer una fractura en un niño o en un adulto, este material es un material de aluminio con neopreno. Tiene la gran ventaja que se moldea a cómo haya quedado la fractura. Si yo no puedo alinear el brazo fracturado del niño, simplemente moldeo la férula en el brazo del niño y con una venda lo inmovilizo. Es mucho más práctico que estar buscando cartón. Entonces, una férula es reusable, es práctica, nos sirve para inmovilizar tanto brazos como piernas, tanto en adultos como en niños y en bebés. Otro aditamento que le vamos a agregar a nuestro botiquín es un termómetro. Un termómetro de mercurio en su estuche te aguanta perfectamente, porque en ocasiones el niño tiene fiebre y es clásico que diga, no, pues sí tiene calentura. Eso no es cuantificar la temperatura. Un termómetro es fundamental en un botiquín. Si quiero tener la certeza de que el niño tiene fiebre, hay que cuantificarla, ¿sí? Si un niño tiene fiebre, la manera más práctica de bajar la temperatura es por medios físicos, inicialmente. Esto quiere decir que puedes mojar una toalla, exprímela, colocas en el abdomen y el muslos o también en la frente. Pero en los botiquines agregamos algo que se llama Colpac. El Colpac es una sustancia química que al momento de golpearlo se va a activar esa sustancia química y este paquete se convierte como si fuera hielo. Se pone muy frío, que te puede servir para golpes, que te puede servir para bajar la temperatura. Entonces es muy práctico en el botiquín tener un Colpac. Ya para un botiquín más grande, nosotros sí les recomendamos tener en casa un instrumento llamado esfingobahumanómetro, que lo conocemos como baumanómetro o bauma. Las urgencias, claro, no en los niños, pero sí en las personas mayores, puede darse la presión alta. Entonces, en un curso de primeros auxilios, ustedes aprenden a tomar la presión y es importante tomar la presión arterial en los adultos porque, aunque las señales de una crisis de presión alta pueden ser zumbidos, ver lucecitas y mareos, hay gente que es de presión alta y nunca manifiesta ninguna señal. Por ello, a esta urgencia se le conoce como la muerte silenciosa, porque la gente puede ser hipertensa y no tener manifestaciones. Supongamos que tenemos la visita en casa, se siente mal, le tomo la presión arterial y tiene una presión muy alta. El yo identificar la urgencia, puedo evitarle una hemorragia cerebral, puedo estarle salvando la vida a esa persona. ¿Qué más vamos a meter en los botiquines? Vamos a incluir gasas. Nosotros les sugerimos que metan gasas en bolsas de plástico. Comprar un paquete de 200 gasas y metemos bloques de 20 a 30 gasas en bolsas de plástico. ¿Cuál es la finalidad? Aunque las gasas no son esterilizadas, son gasas limpias. Y en el caso de una hemorragia, yo tengo suficientes gasas para cohibir una hemorragia.
En una gasa esterilizada, en cada sobre viene nada más una gasa, y en lo que están rompiendo los sobres están perdiendo tiempo. En cambio aquí tengo una buena cantidad de gasas, y para cohibir una hemorragia hago presión directa, elevación, presión indirecta y finalmente un vendaje compresivo, ¿sí? La bolsa me va a servir porque si hubiera sangre, yo evito el contacto directo con la sangre de esa persona a través de la bolsa de plástico. Por eso es que sugerimos que vengan bolsas de plásticos en los botiquines. Vamos a agregarle vendas, y lo recomendable son vendas de 10 centímetros. Las de 5 son muy pequeñas y las de 15 ya son demasiado voluminosas. Estas vendas de 10 centímetros nos van a ayudar tanto para adultos como para niños. La cantidad va a depender de cuántos son los que integran a tu familia. En el caso de quemaduras, que es una de las urgencias donde más errores se cometen, no vayas a colocar ni clara de huevo, ni aceite, ni mantequilla. Eso no ayuda. Vas a provocarle mayor daño a ese niño. ¿Qué es lo que se recomienda? Si no tengo un botiquín, cualquier trapo húmedo, lo más limpio posible, lo agarro, lo voy a humedecer, lo exprimo y lo coloco sobre la quemadura, siempre y cuando la quemadura sea menor a la extensión del antebrazo. Si la quemadura es más extensa, no voy a colocar trapos húmedos, simplemente voy a envolverlo con gasas y así me lo llevo al hospital. Si la persona a lo mejor trae una pulsera de metal, hay que quitarla porque esto sigue quemando. Algo que yo te recomendaría mucho en tu botiquín de primeros auxilios es el Burn Free. El Burn Free es una sustancia, es un gel que se recomienda para que en el caso de una quemadura, tú vas a colocar este gel sobre la quemadura. La gran ventaja es que te quita el ardor en cuestión de segundos, que eso es lo importante en una quemadura. Cuando alguien prende un cerillo y se quema el dedo, la reacción típica es aventar el cerillo e inmediatamente te llevas el dedo a la boca, porque lo que quieres es enfriar la lesión. No vas a colocar agua si la quemadura es muy extensa, pero sí puedes colocar Burn Free. Coloco Burn Free, lo llevo al hospital y en el hospital con agua se diluye y le van a dar el tratamiento definitivo. Una quemadura puede clasificarse en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son quemaduras superficiales. Casi creo que todos hemos sufrido este tipo de quemaduras cuando nos exponemos en la playa demasiado tiempo al sol. Las de segundo grado se reconocen por la aparición de ámpulas, son las quemaduras que más arden. Y las de tercer grado son más profundas. Normalmente la zona central puede estar carbonizada y esa zona no hay dolor, pero alrededor hay quemaduras de segundo y de primer grado. Por ello es recomendable el Burn Free. Un botiquín equipado es fundamental. Un botiquín de estas características tú lo puedes conseguir si entras al sitio salvandovidas.com, ahí puedes encontrar información de cómo armar tu botiquín o conseguirlo ya armado. Y también, hablando de la prevención, es muy recomendable que consideres en tu casa este aparato. ¿Lo ubican? Es un detector de humo. Un detector de humo es vital en todas las casas. La gente, en el caso de un incendio, no muere por el fuego. Mueren normalmente por la inhalación de los gases. El humo, el monóxido de carbono, que es el resultado de la combustión de la madera, el papel o la tela, que seguramente todos tenemos en casa, es lo que va a provocar la asfixia y la muerte. Un detector de humo funciona a base de pila. Lo colocas en el cubo de la escalera si tu casa es de dos o más niveles. Si fuera de un solo nivel, en la sala es donde debe de colocarse. Funciona a base de pila y cuando detecten un incendio, lo primero que se produce es el humo, va a sonar una alarma. Una alarma que te da tiempo suficiente para poder salir del lugar. Un detector de humo no rebasa los 180 pesos. Son muy baratos, pero a veces nunca lo consideramos en casa. Yo te recomiendo y te sugiero que tengas en casa un detector de humo. A nadie nos gustaría vernos involucrados en una urgencia, pero nadie está exento. Hay que recordar que los accidentes son la primera causa de muerte en nuestro país. Esto se incrementa por la falta de ayuda y también por el retraso de los servicios de emergencia. Y sobre todo, si la gente que está alrededor no sabe cómo ayudar, como lo hemos visto en estas cápsulas, el pronóstico es malo. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes aprender a salvar vidas.